Dios les bendiga, mis hermanos, y una vez más, bienvenidos a su programa Cuarto de Guerreros. Queremos darle la bienvenida después, claro, de algunas semanas sin grabar el programa. Queremos decirles que estamos bien contentos de estar nuevamente con ustedes y queremos invitarlos a que se queden con nosotros. En este día vamos a estar hablando de la vida de Moisés, nacimiento, su llamado y el por qué no pudo entrar a la tierra prometida. Y tenemos como tema el propósito de Dios en ti. Quédense con nosotros. Gracias, mis hermanos, una vez más, y así le damos inicio a su programa Cuarto de Guerreros. Y para continuar, vamos a estar leyendo en Éxodo desde su capítulo 2, en donde habla del nacimiento de Moisés. Dice que Moisés pertenecía a la tribu de Leví y que sus padres eran Amram y Jocabed. Nace en Egipto en la época en que Israel era esclavo allí. Dice también que su madre lo mantenía escondido por la persecución que había con los niños y la muerte de los niños, pero que durante 3 meses, cuando lo tenía escondido, llegó un momento en que no podía seguir escondiéndolo más. Así que ella toma la decisión de poner a su hijo a salvo. ¿Cómo lo pone a salvo? Poniéndolo en una canasta, poniéndolo en el río Nilo y enviando a su hija a vigilar lo que estaba pasando con su niño, con Moisés. Amén. Pero cómo empieza allí o continúa allí viéndose el propósito de Dios en la vida de Moisés. Amén. Dice que la corriente arrastra el niño precisamente hasta donde estaba la hija del faraón, que lo encuentra y se encuentra este niño tan bello que decide adoptarlo. Amén. Dice que decide adoptarlo, pero siendo ella una joven que aún no ha tenido hijos, dice que decidió buscar quien criara el niño. Pues sucede que la hermana de Moisés le recomienda a una persona que puede criarlo, y sucede que la persona que puede criarlo es su propia madre. Así que esta hija del faraón se lo entrega a su propia madre y hasta que el niño tenga edad para ella tenerla, para ella cuidarlo, simplemente. Y aquí continúa el propósito de Dios en la vida de Moisés. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, dice que se va a cumplir, pero cada cosa, nosotros tenemos que entender que cada cosa que Dios pone en nuestra vida es su propósito, pero que todas las cosas están en orden. Aleluya. Así que el niño crece en el palacio, ¿verdad? El niño es educado para ser gobernante de Egipto. O sea que ya el niño tiene una crianza para mandar, para ordenar, pero sucede que esto solamente es una etapa en la vida de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, después de algunos años que Moisés crece, viene la segunda etapa en su vida, que es cuando, por desgracia, él ve cuando una persona mata a otra que es israelita y lamentablemente tiene que matar a este hombre. No puede quedarse más en Egipto y tiene que huir. Se va al desierto, en donde se encuentra con unas chicas que también tiene que defender, por lo cual viene a caer a la mano o en la casa de un sacerdote, que al final viene siendo su suegro, porque este viene y se casa con la hija del sacerdote, con lo cual se convierte en pastor de ovejas. Y aquí está el segundo paso al propósito del Señor. Ya no solamente está preparado para ser gobernante, sino también está preparado para ser líder, para guiar con la paciencia que da, ¿verdad? Estar en el desierto, estar solo. Ya además de ser preparado para gobernar, también está preparado para tratar con mucha gente. Amén. Tiene la paciencia.
Esto es la segunda parte de el propósito de Dios en la vida de Moisés. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ahora vamos a pasar a una segunda fase, al llamado de Moisés. La palabra del Señor dice que cuando él salió del pueblo de Egipto ya tenía 40 años. Y en su proceso en el desierto ya habían pasado 40 años. O sea que a la edad de su llamado él tenía 80 años. Amén. Tenía 80 años de edad. Ya casi una persona ya muy avanzada, ¿verdad? Ya no tenía, para ella no tenía ya fuerza para hacer cosas grandes. Para hacer cosas grandes, ya, o sea, su fuerza ya no era la misma que tenía en los tiempos que estaba en Egipto, cuando estaba joven. Dice la palabra del Señor en Éxodo 3, capítulo 3, a partir del versículo 1, dice que apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sabe que en esos tiempos, mis hermanos, en el desierto, normalmente son sitios, lugares sumamente calurosos, hace mucho calor allí y es normal que la salsa en esos lugares, esos árboles secos con ramas secas, ardan por el calor. Pero fue algo extraño para Moisés porque él estaba acostumbrado a ver que los árboles, unas ramas secas se queman y sencillamente se queman, se consuman. Pero cuando él ve esto, lo encuentra raro, un árbol que se prende y que no se quiere consumir. Entonces no se quería apagar. Entonces él fue a ese lugar a ver qué era lo que estaba pasando con esa zarza. Entonces, ¿qué pasa? Escucha una voz de allí que le llama por su nombre, Moisés, Moisés. Entonces se da cuenta. Cuando el Señor le dice, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Entonces, en ese momento, Dios lo llama, es el llamado, un llamado divino, porque hay dos tipos de llamados. Hay llamados naturales, llamado humano, y hay llamado divino, llamado de Dios. Ese, mis hermanos, ese llamado de Moisés fue un llamado divino. Amén. Amén. Dice que allí entonces empieza el liderazgo de Moisés. Dice que allí Dios se le manifiesta como el Dios de sus padres. Amén. Y allí él conoce a Dios en una faceta como heredero. Aleluya. Dice que en estas dos facetas que Dios, donde Dios preparó a Moisés primero, dice que lo primero fue en Egipto, donde adquiere conocimiento para ser un gran líder de Egipto. Y la segunda, por igual cantidad de años, sea por 40 años más, en el desierto, donde desarrolla humildad, paciencia, compasión, presencia, cualidades necesarias para ser un líder exitoso. Dice que Moisés tenía, claro, una personalidad bien sobresaliente, ya que había sido criado como para ser un gobernador. Dice que moldeada por Dios, pero que fue preparado con un propósito. De esto se trata este programa de hoy, el propósito de Dios en la vida de una persona. Amén. Dice que este hombre lo nombraron como el líder, o sea, el mayor, el más grande líder que hubo, judío, porque puso en movimiento el éxodo. De allí ya sabemos que de allí comenzó todo este movimiento que fue el éxodo, que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dice que a Moisés se le reconoce como profeta porque Dios hablaba al pueblo a través de él. Y como legislador,
Dice porque registró los 10 mandamientos, fue autor del Pentateuco, fue príncipe, pastor y líder de los israelitas. Pero ya sabemos cómo comenzó todo. Amén, amén. Comenzó desde una canasta. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. El llamado de Moisés fue un llamado, mis hermanos, que él dudaba de su llamado. Cuando él estaba joven, por su fuerza, por su propia fuerza, él decía, bueno, con mi fuerza yo puedo hacer muchas cosas, pero ya a la edad de 80 años, ya su fuerza no era la misma. Cuando Dios lo llama y le dice, tú vas a ser el libertador del pueblo. Fueron muchas las oposiciones, fueron muchas sus dudas. Señor, yo no puedo, envía a otra persona. Ya yo no tengo edad, yo no tengo fuerza para hacer esa cosa que tú me estás diciendo. El Señor le decía, no, yo voy a estar contigo, soy yo el que va a hablar por ti. Y ni así él decía, no, Señor, envía a otra persona a ese trabajo que tú quieres que tú hagas, porque es que ya yo no tengo fuerza. Pero el Señor le dijo, no, lo que vamos a hacer es que voy a llamar a tu hermano, Aarón va a ir contigo. Tú dices que tú eres de poco hablar, que tú no puedes hablar bien, pero tu hermano Aarón es un hombre leído, es un hombre entendido, entonces él hablará por ti. Tú serás Aarón será como tú para el faraón, y tú serás como Dios para Aarón, y así entonces el propósito fue cumpliéndose. Amén. Porque es que yo lo que entiendo en esto es que Dios utiliza nuestras debilidades. Moisés sentía que él tenía una debilidad como tú, como yo, como todo el mundo. En este caso, la debilidad de Moisés era que era un hombre de poco hablar, no era un hombre de mucho hablar, no tenía facilidad para hablar, y por lo tanto él sentía que esto era un impedimento que él tenía para hacer la voluntad del Señor. Pero cuando hay un propósito en la vida de nosotros, amén, se va a cumplir simplemente porque Dios va a buscar los medios. Dios va a buscar los medios. Nosotros en realidad lo que tenemos es que ponernos a disposición del Señor. Amén. No, y que no solo eso, sino que cuando el Señor tiene un propósito en alguien, el propósito de Dios se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque el Señor no solamente te manda, sino que te da las herramientas, lo que tú necesitas para que ese propósito se cumpla en tu vida. Amén. En este caso, Dios le puso 80 años de prueba. Amén. De preparación. 80 años, lo preparó durante 80 años con todo lo que se necesitaba para liderar. Amén. ¿Para qué? Para que un día él pudiera cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Amén, amén. Así es. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. ¿Por qué Moisés no entra a la tierra prometida? Esa es una pregunta. Amén. Mis hermanos, una de las primeras causas por las que Moisés no entró a la tierra prometida fue por haberse casado con una mujer extranjera. Dice la palabra del Señor que él se casó con una mujer cusita, una mujer africana. En esos tiempos hubo hasta murmuraciones de sus hermanos por esa causa. Esa fue una de las causas por las que Moisés no entró a la tierra prometida. Otra de las causas fue enviar a supervisar la tierra, a la tierra que el Señor le había dado ya. Esa fue otra de las causas. La tercera causa, mis hermanos, fue la desobediencia. El Señor envió a Moisés a hablarle a la peña para que saliera agua. Amén. Y él lo que hizo fue que le dio, la golpeó cuando el Señor solamente le había dicho que le hablara. Amén. ¿Tú te imaginas? Después que Dios le había dicho que él iba a estar allí. Amén. Aleluya. Yo voy a estar allí. O sea que solamente habla de la peña. ¿Usted se imagina? Moisés golpeó la piedra. Gloria a Dios. O sea, de allí nosotros podemos más o menos imaginar que Dios no estaba muy contento. Dios estaba bien enojado. Sí. Por lo tanto, yo creo que esta es una de las causas más importantes por la cual Moisés no entra a la tierra prometida. Amén, amén. Mis hermanos, de nosotros, de nuestra obediencia, es que va a surgir que nosotros completemos el llamado que Dios tiene con nosotros. Es lo que creo. El propósito de nuestro llamado se cumple dependiendo de la obediencia que nosotros le dediquemos a nuestro llamado para con nuestro Señor. Amén. Amén. Nosotros en realidad, después que nosotros tomamos esta decisión de seguir al Señor, hermano, nosotros tenemos que también tomar la decisión de escuchar.
cuando Dios nos habla. Amén. Porque dependiendo de la atención que nosotros le pongamos, de los oídos que nosotros le pongamos a la palabra de Dios o a lo que Dios dice que hagamos, de allí va a depender si nosotros entramos o no a la tierra prometida. O sea que de allí va a depender si se cumple o no el propósito de Dios en nosotros. De allí va a depender si se cumple el propósito de Dios en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, y sin más, mis hermanos, les damos la gracia una vez más por haber estado con nosotros. Este es su programa. Dios le bendiga mucho. Estamos para servirle, esperando que este programa haya sido de bendición para su vida. Así llegamos al final de nuestro programa. Le damos las gracias una vez más. Sus amigos de Cuarto de Guerreros. Amén. Dios le bendiga.